Bendiciones, saludos. Mi nombre es Joel Villagalicia. Soy alumno de la Facultad de Teología de Filadelfia. Me encuentro estudiando el nivel intermedio y en esta ocasión quiero compartirles acerca de los profetas mayores, específicamente del libro del profeta Isaías. ¿Cuál es la definición de la palabra profeta en la escritura? El uso más común se refiere a la predicción de eventos, pero este no era el uso principal en los escritos del Tanaj. La profecía era básicamente transmitir la voluntad del Señor. Entonces, un profeta era un portavoz del Señor. Esta definición se ilustra en el caso de Aarón, quien era profeta de Moisés. Eso lo encontramos en la lectura del libro del Éxodo en el capítulo 7 en el verso 1. Moisés era el líder de la nación, pero Aarón transmitía las enseñanzas que éste quería dar a Israel. La palabra profeta en el hebreo es la palabra nabí. Significa fluir desde adentro como una fuente. Es decir, era un fruto producido desde dentro del corazón del hombre. Un conocimiento que no se percibe por los 5 sentidos. La definición más amplia nos indica que un profeta era aquel que hablaba bajo la influencia del Espíritu Santo. Características de los profetas. Los profetas verdaderos, de acuerdo a la Escritura, tenían las siguientes características. Solo son establecidos por el Señor. En Jeremías capítulo 1 en el verso 5 y en Ezequiel capítulo 2 en el verso 3 encontramos la referencia directa que solamente el Señor podía establecer sus profetas. En Primera de Reyes capítulo 13 en el verso 1 encontramos la historia de Micaj, un profeta, y este se describe como un hombre del Señor. Esto quiere decir que toda su vida estaba ligada al servicio del ministerio del Señor. En Ageo, en el capítulo 1, en el verso 13, encontramos que un profeta era un embajador del Señor, es decir, aquel que llevaba su voluntad y sus palabras. Jeremías capítulo 7, en el verso 25, dice que los profetas eran siervos del Señor. La palabra Eved en esta lectura indica que los profetas rendían su vida, su pasión y todas sus fuerzas en el servicio del Señor. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, en el verso 5, encontramos una referencia a la vida de Micaj, un profeta. Ahí se dice que éste recibía el mensaje del Señor a través de visiones o sueños. Características de los falsos profetas. Estos profetizaban las cosas que el pueblo quería oír. Buscaban buenas ganancias y que sus trabajos estuvieran estables. Eran deshonestos y la avaricia inundaba su corazón. Los falsos profetas fueron designados por ellos mismos y no por el Señor. Estos hablaban según sus deseos egoístas y no por la mente del Señor. El ejemplo claro lo encontramos en la lectura de Primera de Reyes, capítulo 22, del verso 13 al 18. El Señor nos advierte en Jeremías 23:16 que nos cuidemos de estos falsos profetas a los cuales Él no envió. ¿Cuál era la prueba de un profeta auténtico? No era que sus predicciones se hicieran realidad, pues aún los falsos profetas cumplían sus profecías. La prueba consistía si éste guiaba a la gente por los caminos del Señor. Lo encontramos en la lectura de Deuteronomio capítulo 13 del verso 1 al 5. Otra prueba era que si el profeta conducía al pueblo al arrepentimiento y a la confianza en el Señor. Lectura de Miqueas capítulo 3 verso 8. Pero yo estoy lleno de fuerza del Espíritu del Señor, y de juicio, y de fortaleza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado.
Acerca del profeta Isaías podemos decir que él vivió en Jerusalén y fue asesor de varios reyes de Judá. Fue una persona muy importante e influenció las políticas del reino. Su trabajo en su ministerio inició aproximadamente en el año 740 a.C., durante el año de la muerte del rey Usías, y continuó a través de los reinos de Jotam, Acaz y Ezequías. De acuerdo a la tradición judía, fue ejecutado durante el reinado del malvado rey Manasés, siendo cortado en dos. El nombre del profeta Isaías en hebreo es Yeshayahu, que significa el Eterno me ha salvado. División del libro de Isaías. Del capítulo 1 al capítulo 6 encontramos la descripción de las impurezas de Judá. Del capítulo 7 al capítulo 12 encontramos a Judá en el reinado de Acaz. Del capítulo 13 al capítulo 23 encontramos mensajes para varias naciones. Del capítulo 24 al capítulo 27 encontramos el juicio y la salvación de Israel. Del capítulo 28 al capítulo 33 encontramos la historia de Ezequías y los asirios. Del capítulo 34 al 35 encontramos más juicios y la salvación del Señor. Del capítulo 36 al capítulo 37 encontramos la historia de cómo Judá es librada de Sennacherib. El capítulo 38 nos describe la enfermedad del rey Ezequías. Del capítulo 39 al 48, el profeta Isaías nos habla del retorno de Israel de Babilonia. Del capítulo 49 al 55, el libro nos habla de la salvación del pueblo de Israel. Del capítulo 56 al 66 encontramos las promesas del futuro glorioso. El tema central del libro del profeta Isaías se encuentra en el capítulo 2 del verso 1 al 5. La lectura en el texto hebreo es la siguiente. Adavar asher hasa Yeshayahu ben Amoz al Yehuda Birushalim. Lectura del verso 2. Behaya beaharit ayamim Nahon iyech arveit Adonai berosh airim Venisa migebaot Venaru elav kol agoim. En el verso 1 encontramos la palabra hasa, que significa percibir de manera espiritual como un relámpago de luz en la oscuridad. Significa percibir algo que no está físicamente presente. En el verso 2 encontramos la expresión Beaharit ayamim, que se puede traducir como en los tiempos finales, los últimos días, en el tiempo postrero. Esta es una declaración profética acerca del futuro. También se le conoce como el mundo por venir. Su equivalente en griego es Eschatas Emerais. El verso 2 señala que en los postreros tiempos el monte de la casa de Hashem, es decir, Sión, recuperará su gloria pasada y hacia allá fluirán como un río las naciones de la tierra. Fenaru significa fluir como un río tempestuoso. Lectura del verso 3. Ve'alejo amim ravim ve'ameru
Lehu venalech el har Adonai, el beit Elohei Yaakov, bechorenu miderechav, benelecha beorechotav, ki mitzion tatse Torah, udevar Adonai Mirushalim. El verso 3 nos da los siguientes puntos. Muchos pueblos subirán al monte de la casa del Dios de Jacob. Todos los pueblos buscarán aprender sus palabras y caminarán por sus mandamientos. En la expresión Ki mitzion tatse Torah, la partícula ki significa a causa de o como consecuencia de. Es decir, la gloria de Jerusalén regresará porque de Sión fluirá la Torah, tatse Torah, la palabra de Hashem. Lectura del verso 4. Besfat ben agoim, behochiach leamim rabim, behichetu harbotam leitim, Bajanitotechem lematzmerot, lo yishagoy el goy jereb, velo yilmetu od milhama. En el verso 4, el profeta Yeshayahu nos habla de que en ese día Hashem será el Rey eterno de Israel y gobernará sobre muchos pueblos, y no habrá más guerra sino una paz perdurable. En esta sección que nos habla de la paz, esta paz es descrita como resultado de conocer y guardar los mandamientos del Rey Eterno. Lectura del verso 5. Beit Yaakov lehu veneleach veor Adonai. Caminar a la luz del Eterno es caminar en su palabra. Confirmación en otros profetas. El profeta Micaj o Miqueas hace la misma transcripción de palabras de Isaías en el capítulo 4 de su libro del verso 1 al 5. El verso 5 contiene una pequeña variante, la cual dice: aunque todos los pueblos anduvieren cada uno en el nombre de sus dioses, nosotros con todo andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre y eternamente. Lectura del profeta Hosea, capítulo 3, verso 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y temerán al Señor y su bondad en el fin de los días. Lectura del profeta Zercayah o Zacarías, capítulo 8, versos 20 al 23. Así dijo el Señor de los ejércitos: aún vendrán pueblos y moradores de muchas ciudades. Y vendrán los moradores de una ciudad a otra y dirán: vamos a orar en la presencia del Señor y busquemos al Señor de los ejércitos. Y el otro responderá: yo iré también. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a orar en la presencia del Señor. Así dijo el Señor de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 varones de todas las lenguas de los gentiles tomarán del manto a un varón judío diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está en medio de vosotros. A manera de conclusión, el profeta Isaías era un profeta de esperanza. Su tema central era la paz y la restauración futura de Israel. Esta paz se extenderá a todas las naciones del mundo como resultado de aprender y de guardar las palabras de la Torá que el Eterno dio a Israel. En palabras del profeta Miqueas, contemporáneo de Isaías:
Capítulo 4, verso 4. Acordaos de la Torá de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y mis derechos sobre todo Israel.